Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta segunda sesión de la primera semana correspondiente a la unidad uno, que es referente a las tecnologías, a la administración y gestión, perdón, y son conceptos básicos que vamos a estar retomando. Parte del propósito principal de la primera semana es conocer los propósitos básicos de la administración y gestión para la elaboración de la fase uno y fase 2 que vamos a estar trabajando. Dentro de esta fase uno y fase 2 tenemos la importancia de establecer una descripción de un problema, de un proyecto, ya sea local, estatal o nacional. A su vez, también tenemos la importancia de destacar la estructura adecuada de un objetivo general, de los objetivos específicos y de las metas. Retomando un poco de la información de la sesión pasada, podemos visualizar que uno de los aspectos importantes para establecer un objetivo general de manera correcta, principalmente viene desde la planeación. Realmente, algo también que podemos determinar en la primera etapa de un proyecto es cuál es el título de mi proyecto. Realmente, ¿por qué el tener un título de investigación es tan importante? A través del título, que es una frase muy detonadora que nos permitirá conocer el tema que estamos eligiendo, esto repercute o influye en las decisiones que tiene el público objetivo de saber hacia dónde está dirigiéndose su proyecto, o sea, cuál es la temática principal. Realmente, cuando ustedes están visualizando su módulo 22, debieron haber escogido un tema referente a un problema social. Este tema de problema social les iba a permitir conocer cada una de las áreas de oportunidad que ustedes tenían para resolver una problemática, ya sea en el ámbito local, que podría ser en su comunidad, su colonia, su calle, un ámbito estatal, que es referente al Estado, municipal, puede ser nacional, pero ¿cuál era la importancia realmente de delimitar correctamente un proyecto? A su vez, la delimitación del proyecto nos permite conocer la demografía de población con la que van a estar trabajando. ¿Y por qué es tan importante conocer la demografía de población? Porque a su vez, conociendo hacia qué público objetivo o a qué segmento de mercado estamos trabajando, al conocer cuántas personas son las que radican, por ejemplo, dentro de mi comunidad, si hablamos de una comunidad en específico y estamos determinando que es un proyecto de concientización, que como hemos comentado en la sesión pasada, casi el 100% de los proyectos sociales son proyectos de concientización, porque es influir en el pensamiento, el cambio de la cultura de pensamiento de una sociedad para poder resolver una problemática. Entonces, dentro de los estudios de proyectos de evaluación, determinan que los proyectos de sociales están determinados a largo plazo, precisamente por el carácter que tiene su naturaleza, de que es algo que se tiene que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo para su realización. A diferencia de un proyecto de corto plazo que están determinados corto y mediano plazo, como son los microproyectos, los pymes, los pequeños negocios, que podemos determinarlo. ¿Por qué esa diferencia, como platicamos en la sesión pasada, entre un proyecto de corto, mediano plazo a diferencia de uno de largo plazo? Un proyecto de corto plazo, que es el microproyecto, y pues esto lo estuvimos viendo dentro del foro de clase, la diferencia entre un microproyecto y un macroproyecto. El microproyecto nos determina solamente un cierto número de gestores que van a permitir la realización de un objetivo general. Entonces, estos proyectos, microproyectos, están enfocados relativamente a proyectos que no requieren de un impacto social. Cuando hablamos de la diferencia entre un macroproyecto de impacto social, por ejemplo, o también podemos tener macroproyectos de impacto ambiental, que son, por ejemplo, lotificaciones, creaciones de hoteles, segmentaciones, cuarterías. ¿Por qué también lo tenemos que determinar un proyecto a largo plazo? Al final, también el hecho de establecer o de crear, de construir un hábitat, una vivienda, una lotificación, un hotel dentro de un terreno, primeramente se tienen que hacer ciertos estudios para determinar si donde se va a posicionar precisamente
el proyecto no es una zona protegida. Entonces tenemos que hacer antes estudios legales para determinar si cuenta con factibilidad de uso de suelo, si tiene los permisos de agua, si tiene los permisos de capa de CFE, si tiene la densidad correcta para poder construirse, si es unifamiliar, plurifamiliar. Todo esto nos va a permitir conocer si el proyecto realmente se puede realizar o no. Entonces, todos estos tipos de proyectos se determinan a largo plazo. Al final, esto nos va a permitir establecer correctamente los recursos que se van a utilizar para poder realizar cada una de las fases que vamos a estar elaborando. Una de las características principales del objetivo general, como estábamos visualizando, es que un objetivo general siempre va a comenzar con un verbo en infinitivo. Esto, como bien compartía alguna compañera en la sesión pasada, con la metodología de Bloom o con la metodología SMART, que nos permiten definir o tener una lista o un listado de verbos que tienen por inicio o terminaciones ar, er, ir, que son los verbos que se deben de utilizar como concientizar, planificar, desarrollar, integrar, implementar, programar, todo. ¿Por qué? ¿Por qué a diferencia? ¿Por qué se requieren los verbos en infinitivo? Porque son acciones que se van a realizar, es algo que se va a poner en marcha. A diferencia de que yo, por ejemplo, pueda decir mi objetivo general es plasmar, entonces ya permeé o ya idealicé cuál es o qué es algo mío. Realmente no es algo mío, sino es algo generalizado. El conocer debidamente la estructura de un proyecto va a permitir que cuando ustedes egresen del módulo 23 conozcan al 100% cómo elaborar un anteproyecto. A su vez, la importancia también de emplear las tecnologías emergentes para la resolución o implementación de sus portadas, de sus proyectos, de su página web, de todas las herramientas que vamos a utilizar como gestión de proyectos. Bien, otro de los puntos era el objetivo específico. El objetivo específico, al igual que las metas, van determinadas o van iniciando con un verbo en infinitivo. Recordemos que una de las instrucciones que tenemos dentro de lo que es la fase 1 que tenemos que seguirla de la manera acorde, como nos solicita el módulo 23, solo se requiere de cierta información que hay que entregar. Por ejemplo, no hay que entregar lluvia de ideas, no hay que entregar otras herramientas que nos están solicitando. Dentro de la fase 1 solamente la entrega es la portada, lo que es la introducción, que ahí viene la descripción del problema, bien delimitado, viene lo que es el objetivo general, los objetivos específicos del objetivo general, o sea, los pequeños pasos que van a ayudar al objetivo general realizarse y las metas, que también nos indica que es n cantidad de metas por cada objetivo específico. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos establecer 2, 3, 4, 5, 10 metas por cada objetivo específico que estemos realizando. Esto con el fin de poder solucionar la problemática generalizada y que con la meta nosotros tengamos aquellos parámetros estándares que vamos a obtener del proyecto. Y lo más importante igual para un trabajo de investigación, que son las fuentes de información, que estas deben de estar apegadas al manual de citas y referencias de PEPA en línea CEP, que se les ha venido compartiendo tanto en el foro de novedades, como en el foro de dudas académicas, como en los foros de clase. Otro que viene siendo, que es la justificación del proyecto que está determinada dentro de la fase 2 como un recurso de audio. Dentro de este recurso de audio que ustedes van a entregar, es muy importante que ustedes primeramente tengan su presentación. Recuerden que parte de la importancia que tenemos de utilizar la tecnología emergente y dentro de esto también las tecnologías de la comunicación, que vienen los recursos de audio, es como si ustedes estuvieran hablando con un público objetivo. Realmente es como que en la parte de enfrente ustedes estuvieran a toda la sociedad con la que se están dirigiendo y ustedes se están presentando como los líderes de ese proyecto, como los gerentes de ese proyecto, como los directores de ese proyecto. Entonces, decirles, darles las buenas tardes, presentarse con su nombre, decirle quiénes son ustedes, cuál es el fin de esa junta que están teniendo, presentarles su proyecto, decirles el objetivo general, decirles sus objetivos específicos y más que nada decirles el por qué y el para qué se está realizando ese proyecto y con qué fin. Al fin, el proyecto se está realizando con el fin de solucionar una problemática generalizada que ustedes visualizaron dentro de su sociedad. Esas son las dos fases que vamos a estar entregando durante esta semana. Ahora, vamos a ver parte del temario que tenemos
esta sesión que es la gestión. Veíamos que la parte de la administración, ahora vamos a ver parte de la gestión. La palabra gestión proviene del latín gestio y hace referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. ¿Qué se necesita para una gestión administrativa? Tener el control correcto de un proceso administrativo, como se mencionó dentro de la sesión pasada. Un proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización u empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz. El proceso administrativo se compone de 4 etapas elementales, que es lo que veíamos en la sesión pasada. Estos procesos administrativos están determinados por muchos autores, aunque hay ciertos autores que tienen, aparte de las 4 etapas, tienen una etapa más. Tenemos planificación, organización, dirección y control. Este es el método más sencillo que nos propone Adam Smith. Sin embargo, otros autores como Frederick W. Taylor nos proponen que dentro de lo que es la etapa de organización y la etapa de dirección, hay otra etapa que se llama etapa de integración. ¿Por qué para ellos es tan importante la etapa de integración? Porque dentro de la etapa de integración vamos a conocer qué personas son las idóneas para trabajar con nuestro proyecto, o sea, el capital humano. Ahí vamos a centrarnos en la parte de la capacitación, en la parte del adiestramiento, en la parte de la productividad y la obtención de resultados. Bien, esa parte es tan importante porque también el capital humano es una de las partes fundamentales de cualquier proyecto. Realmente para que una tecnología se mueva, para que un proyecto se mueva, para que una empresa u organización se mueva, requerimos del capital humano. Durante muchos estudios que hemos visualizado sobre las tecnologías emergentes, nos hemos dado cuenta que en parte de la evolución que decía, la tecnología va a venir a sustituir las labores del ser humano, se venía un caos total de decir, no, pues es que ahora la tecnología va a hacer el trabajo por mí. Sin embargo, a pesar de eso, la tecnología requiere del ser humano, porque a diferencia de la tecnología, el ser humano tiene la capacidad de pensar, de analizar, de programar y de evolucionar. Eso no quiere decir que la tecnología no puede evolucionar, pero quiere decir que la diferencia entre la evolución de una tecnología, que es un desarrollo, por eso viene la palabra de las tecnologías emergentes, a diferencia de una tecnología convencional, que las tecnologías convencionales son tecnologías planas, que ya están, que se han puesto en marcha, ya están generalizadas, a diferencia de la emergencia de una tecnología que es el surgir en base a una necesidad. Realmente las tecnologías emergen en base a una necesidad. Entonces, parte de lo que viene la función de la tecnología emergente es satisfacer la necesidad del ser humano. Con ello ponemos en marcha ciertas tecnologías como de gestión de proyectos, como lo que son Canva, como lo que es Trello, como lo que es Mindomo, como muchas otras tecnologías que nos permiten tener funciones de gestión, creaciones de mapas mentales, creaciones de lluvias de ideas, creaciones de organigramas, creaciones de diagramas de Gantt, métodos de la ruta crítica. Esto antes, cuando teníamos o cuando no existían estas herramientas de gestión de proyectos, se realizaban en hojas blancas. Realmente cuando estudiaba uno, te decía, vamos a hacer un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo tenías que dibujarlo. Pero ¿qué pasaba si, por ejemplo, dentro de una de las partes de las flechas o de información o de lo que es la información del flujo de lo que estamos planteando de la tarea o actividad salía mal? Teníamos que romperlo porque ponerle corrector quedaba feo porque era parte de la presentación que se hacía para entregar un trabajo. Viene la evolución de la tecnología, sale paquetería de software, PowerPoint, Excel, Word. Hacíamos los diagramas de flujo con Word o PowerPoint, pero a veces era muy complicado hacer conectores con las flechitas porque de repente una quedaba más chueca que la otra o de repente una quedaba más larga que la otra. Y para las tecnologías, en lo que vemos la referencia de un diagrama de flujo, el tener una flecha más larga que otra, el que el cuadro esté diferente, tiene un indicio distinto de la información. Actualmente, como tenemos la tecnología de Smartsheet, podemos ver diagramas de flujo que ya solamente colocamos nada más
la simbología que debe de contener un diagrama de flujo, la toma de decisiones, los caminos que debe de conllevar, caminos de sí, caminos de no, y con eso ya podemos establecer un diagrama de flujo de la manera correcta. Nos permite exportarlo, eso nos permite tener una mejor presentación de lo que estamos informando. Entonces, todas las tecnologías van surgiendo precisamente por la necesidad de satisfacer al ser humano. Objetivos. La primera etapa es la planificación. Primera etapa. Es en esta etapa donde se fijarán los objetivos a corto y a largo plazo y el modo en que serán alcanzados. Es a partir de esta organización donde se determinarán el resto de las etapas. Vamos a ver este pequeño video sobre qué es la planificación. Planificación. ¿Qué es la planificación? La planeación o planificación es la acción de elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta ya establecida. Esta puede darse de dos formas, como planeación estratégica y planeación operativa. La planeación estratégica se lleva a cabo entre 3 y 5 años, y en esta se incluye el FODA, el cual tiene como propósito identificar ideas y valores. Por otro lado, la planeación operativa es a corto plazo y tiene como enfoque el presupuesto anual, como por ejemplo las necesidades para mejorar la calidad del año. Proceso de planeación. El proceso de planificación estratégica tiene dos componentes: el entorno externo, donde se encuentran las oportunidades y las amenazas, como la escasez de enfermedades, y el entorno interno, en el cual se encuentran las fortalezas, como el desarrollo de la gestión, y debilidades, como la escasez de personal. Etapas del proceso de planificación. Por otro lado, se presentan las etapas del proceso de la planeación, y como primer lugar está la planeación, donde se debe tener la idea de lo que se va a realizar. En segundo lugar, la organización, etapa en la cual se ve quiénes van a llevar a cabo el hecho. La tercera etapa es la dirección, donde se ve quién será el líder de los recursos a utilizar. Y finalmente, como última etapa, está el control, en el cual la retroalimentación de lo anterior es en función de si estuvo bien o no el proceso. Herramientas para la planificación. Respecto a las herramientas para la planificación, se encuentran los valores, las políticas y filosofía. Los valores son los fundamentos de la misión. Las políticas tienen que ver con la misión o propósito. Y la visión es la imagen mental, el futuro que se considera adecuado. Y por último, la filosofía está relacionada con las creencias y valores. Plan de trabajo. La planificación estratégica, la cual es elaborada por directores, donde establecen prioridades y prevén recursos. La planificación económica, donde evaluamos los costos asociados. También encontramos la planificación operativa, la cual los gestores son los protagonistas. Objetivos. En cuanto a los objetivos, estos son globales y deben ser construidos por verbos infinitivos como qué, el cual es fijado por la dirección y los ejecutivos, por lugar, dónde, también cuándo. Y por último, el indicador que hace referencia al cómo, que consta de las acciones que han de realizar para cumplir la misión. A esto se le suma la meta, la que se espera alcanzar a través de indicadores. Ok, vimos lo que es la parte de la planificación. ¿Alguien de ustedes conoce lo que es un análisis FODA o alguna vez lo ha implementado dentro de su vida personal? Ok, el análisis FODA, como hemos visto también en parte de la sesión pasada, es una descripción que hacen de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y amenazas que puede tener ya sea una empresa, ya sea un proyecto o ya sea también la vida personal. Muchas de las empresas que utilizan los análisis FODA tienen un 98% de éxito dentro de sus estrategias internas. Esto va a permitir realmente que los objetivos que se plantean internos para, por ejemplo, en las cuestiones de ventas, en las cuestiones de ciertas características que emplean para poder promocionar mercadotecnia, les ayude a simplificar, por ejemplo, las partes de las amenazas externas que llegan a tener
y con eso establecer estrategias acordes para poder solventar esa problemática. A su vez, determinamos ciertas oportunidades que vemos son las áreas de fortaleza que vamos a tener o las áreas de debilidad que tenemos también internas. Por ejemplo, dentro de un departamento, vamos, el departamento de finanzas, una de las debilidades que tengo es que se está haciendo mal manejo de los recursos o hay duplicidad de funciones. Entonces yo tengo que buscar qué estrategias me van a permitir quitar esa debilidad y convertirla en una fortaleza o convertirla en un área de oportunidad. Bien, otro de los puntos importantes es la etapa de organización, que es la segunda etapa. En este momento, los gestores determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los objetivos formulados anteriormente. Para ello, son creados la disposición de relaciones de trabajo. ¿Quién las liderará? Dicho de otra manera, se crea la estructura que organizará la institución. O sea, esto, cuando nosotros vemos la segunda etapa, que es la etapa de organización, aquí es cuando nosotros definimos realmente qué personas son las idóneas para poder apoyarnos dentro de nuestra etapa de organización. Esa etapa es una etapa crucial. Nosotros vamos a determinar qué perfiles son realmente los que vamos a necesitar para poder estructurar la parte del organigrama interno de mi empresa. ¿Y para qué me va a servir un organigrama? Para determinar cómo va a ser las áreas de comunicación, esos flujos de comunicación que tendremos internos, que a lo mejor yo soy una parte obrera y yo no me puedo saltar desde la parte obrera hasta la etapa de la dirección, sino tengo que tener, por ejemplo, el obrero tiene su jefe y ese jefe tiene otro jefe, que es el director, y ese director se va con el gerente y así esos flujos de información, esos flujos de comunicación me permite saber qué canales son los que tengo que tomar para dirigirme, que son canales de respeto, que se le llama, o de jerarquía interna. Vamos a ver este pequeño video igual para que lo puedan ver. Cordial saludo. En este caso quiero hablarles del concepto de organización. Elemento administrativo que define la estructura básica de la organización y cómo dividir y asignar la tarea empresarial entre departamentos, divisiones, equipos y cargos. La organización constituye toda la estructura organizacional y funcional que se proyecta al interior de la organización. Todo esto se relaciona directamente con el diseño organizacional. Existen requisitos para estructurar el diseño organizacional de una empresa. Algunos de ellos son la estructura básica, la cual divide las tareas de la organización de manera jerárquica. Mecanismos de operación, los cuales definen lo que deben y lo que no deben hacer los integrantes de la organización por medio de reglas, reglamentos, descripción de cargos y procedimientos. Otros son los mecanismos de decisión, el cual le da autonomía al empleado para que tome decisiones más convenientes con relación a su proceso. Y los mecanismos de coordinación, quienes integran y le dan coherencia al todo dentro de la organización. Para coordinar el trabajo en las organizaciones se realiza la departamentalización por área o proceso, donde se nombran jefes para cada departamento y cada uno tiene sus tareas, responsabilidades. Una vez definidas las tareas y los responsables directos, habremos adoptado un diseño organizacional, el cual se adapta directamente a la necesidad y tipo de negocio. En este caso espero les haya gustado, es un tema interesante y pues estoy muy atento a sus comentarios. Entonces, ¿para qué nos sirve la etapa de organización? Precisamente determinar perfiles, hacer división del trabajo, división de especializaciones, con el fin de maximizar la productividad, maximizar la eficiencia y la eficacia de todos los recursos que estamos implementando. La siguiente etapa viene de liderar. Dice, en este caso se intenta que el personal posea una dirección y motivación de tal manera que resulte posible alcanzar los objetivos. Y eso también es una parte importante dentro de la parte de liderar, que nosotros tenemos la posibilidad o realmente nosotros deberemos de tener una característica básica, que ser líderes. Realmente el día de hoy, cuando nosotros establecemos un proyecto y nos denominamos líderes de proyecto, la etapa de liderazgo
viene desde la parte de conocer, de ser unas personas motivadoras, de ser líderes natos, o sea, de nacimiento, de poder ser empáticos con el personal, de poder entablar una comunicación asertiva, de que ellos puedan sentirse cómodos, puedan sentirse a gusto, que hay un clima laboral bueno. ¿Y por qué? Porque al final tener un clima laboral bueno dentro de una organización va a permitir que todo el personal se sienta capaz, todo el personal se sienta en una zona de decir, estoy tan bien en mi trabajo como si estuviera en mi casa y van a dar la mayor productividad porque va a decir, mi jefe me tiene en cuenta. Cuando yo tengo un resultado, me aplaude, pero también cuando tengo un desacierto, me habla conmigo, pero no solo para regañar, me dice cuáles son mis áreas de oportunidad. Entonces, referente a esto, viene la parte cuando nosotros establecemos estrategias dentro de la organización y tenemos un buen equipo de trabajo, no solamente es destacar las cosas malas que se están realizando, también es importante mencionarles lo bien que lo están haciendo, pero que en esa parte que a lo mejor que es la que más destaca o más importancia tiene, es donde están cometiendo pequeños errores que se pueden pulir. Recuerden que un diamante cuando se saca de las minas está sucio. Entonces, para que pueda quedar bonito, hay que pulir ese diamante para que brille. Lo mismo pasa con las personas que entran a un clima laboral. Cuando por primera vez los contratan, desconocen del sistema. Por ejemplo, personas que trabajan en atención a clientes, están y les muestran el sistema de cómo es el que van a tener un cliente, lo desconocen, pero eso no quiere decir que van a desconocerlo todo el tiempo, se aprende conforme a la capacitación. ¿Qué pasa cuando entra uno a una empresa y de repente tienes un compañero que te dice, yo te apoyo, ¿tienes alguna duda con respecto al trabajo o con respecto al sistema? Échale ganas, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque uno entra nervioso, es como cuando empiezas a establecer ciertas relaciones de afectividad y te das cuenta que el atender, por ejemplo, un cliente, viene un cliente rejego y te ataca. Lo primero que vas a es la expresión de las emociones, de dar un bajón, de decir no puedo, pero si hay alguien que te dice tú puedes, entonces viene la parte de la motivación. El líder que va a venir te va a decir, espérame, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, tienes que hacerlo de esta manera. Mostrar los caminos para poder llegar al éxito es parte de ese líder. Vamos a ver este pequeño video que se llama La Carreta. ¿A quién tienes tú en tu empresa?
Esto nos indica que precisamente como les comentaba, el trabajo en equipo nos permite lograr o tener las metas en un menor tiempo de lo que nosotros establecemos. Al final, el tener personas que no son productivas o que son solamente tóxicas dentro de una empresa va a permear en los resultados. Hay que aprender a distinguir entre esas personas para poder buscar la manera de solventar, de buscar estrategias que permitan que se avance y no que se retroceda. Se acabaron los primeros 30 minutitos de la sesión, me voy a desconectar y nos reconectamos para darle continuidad, por favor.